vivir en India o en Colombia? ¿Alguien quiere visitarnos? Pues miren, nosotros hemos tratado de no crear tantas expectativas frente al futuro, porque finalmente el futuro es incierto. O sea, el futuro es en mis próximos 5 o 10 minutos. Yo en mis próximos 5 o 10 minutos no sé qué va a suceder. Pero no estamos cerrados a una sola idea o a un solo país. Nos vamos a ir donde creemos que que vamos a crear fruto, que nos va a ir súper bien. Entonces, pues no quiere decir que no tengamos unas bases para desarrollar, pero no queremos decirles a ustedes, no, es que nos vamos a ir a India, porque puede que los planes cambien y finalmente resultemos en Colombia, o pronto ninguno de los países, que tal resultemos en Europa. Entonces, sí depende mucho. Ahorita estamos es como trabajando en dónde nos va a ir bien, sobre todo como pareja. Sí, como en inglés decimos go with the flow. Entonces cualquier situación, cualquier país nos serviría. Estaríamos adaptándonos y con el poder de Dios podamos manejar, vivir y trabajar y todo eso en cualquier país sea. Sí, de verdad es que ahorita por lo menos la familia de Vishal está afrontando cambios muy positivos. Entonces eso me hace tener no expectativas, sino estar más abiertas los cambios. Frase que les quiero dejar a ustedes: no olviden que lo único constante en la vida son los que, mi amor, los cambios. Decimos sexto. ¿Cómo fue el proceso para conocer la familia de Erika y Vishal? Bueno, en algunas maneras les hemos compartido unos videos y unas fotos también con los suegros y todo eso. Y después de ese video vamos a compartir con ustedes nuestros videos de nuevo, así con nuestros padres. Y hablando del proceso, fue muy chévere. Obviamente estábamos nerviosos, qué van a pensar y qué van a preguntar los padres y todo eso, pero fue muy sencillo, muy tranquilo y nos gustábamos mucho esa reunión. Sí, fue muy chévere. Lo que más me gustó de este proceso fue la capacidad que tienen los padres de Vishal para prepararlo a él en el tema de tener un hogar, una esposa. Sobre todo que había un valor agregado, y es que yo soy extranjera, entonces tenía el doble desafío con los padres. Me gustó mucho que lo fueran en cierta medida formando, y ese proceso es algo que para mí fue totalmente nuevo, pero muy aceptable. Siguiente pregunta, que es un consejo para salir adelante con la relación a distancia. Importante, muy importante. Bueno, primero, como les hablé, que crear esa confianza y tener honestidad, que tener compasión, empatía, o sea, tenemos como más un lenguaje del amor con esa distancia, con los mensajes, con las llamadas, con los videollamadas, contando los chismes, cómo fue el día, cómo fue todo, así con detalles. Y pues, ¿qué piensas, mi amor? ¿Qué más? Otro tip es la responsabilidad afectiva, el no minimizar las emociones del uno del otro, porque hay momentos en que uno dice, ya me quiero ir, o ya quiero que vengas, y la otra persona no puede decir, ay, ya, tranquilízate, ¿no? Tienes que darle la importancia y la escucha activa, y sobre todo reconocer el lenguaje del amor de la otra persona. Creo que eso es lo más importante para poder llevar una relación a distancia. Lo último, y es, no le agreguemos cualidades a las personas que no existen, que sean solamente nuestra imaginación. A veces tendemos a idolatrar o a perfeccionar a un chico o una chica cuando realmente es totalmente diferente. ¿Por cuál religión se van a casar? Bueno, queremos que hagamos con ambos. Dios nos da esa oportunidad para hacerlo y disfrutar ambas culturas, tradiciones, y hacer nuestra como familia, nuestros parientes, nuestros conocidos en este evento tan lindo y pedido por Dios. Uh-huh. Sí. ¿Cuántos hijos desean? ¿Quién escribió esa pregunta? ¿Cuántos hijos tener y qué nombre les pondrían? Pues yo quiero tener 5, si el gobierno de nuestros países nos permita. Pero sí, cualquier regalo de Dios estaremos aceptando con mucho gusto, con el amor y todo eso. Y pues él siempre me ha dicho que quiere tener 5 hijos.
Imagínense. No, hijos, sí, pues hijas, pues. Y si son Pero, todas niñas, mucho mejor. Entonces, él va a vivir en una casa con 6 mujeres. Él y cree, él cree que va a ser súper fácil vivir con 6 mujeres. bueno, al final la mujer tiene la respuesta. Es su, es su profesión. Bueno, profesión de Erika que me gusta es que ella es psicóloga, muy profesional. Ella trabaja muy duro y ella como, pues voy a hablar en una manera poeta, como que tú lees un libro, pero una psicóloga lee las personas. Entonces es muy chévere. Y yo trabajo en una empresa y carrera como literatura, lingüística y todo eso. Bueno, otra pregunta, Vishal, ¿qué palabras coloquiales has aprendido de Colombia? Pues chévere, ¿sí? Y tinto, y pues berraco, bueno, no me acuerdo en este momento, pero muchos, es que ella habla mucho, ¿sabes? Y mi suegra también, bueno, sí, obviamente, la digo como mamá, habla también como con muchas jergas, entonces, Lo de la papaya, ¿te acuerdas? sí, sí, no dar papayas también hay unos, sí. ¿Por qué te ríes, mujer? ¿Qué te pasa? No dar papayas. Sí. Ay, suena muy lindo. Pero es una papaya, pero está bien, entendemos lo que quieres decir. Sí, pero qué tenía problema mi papá? No dar, Nada. en en la calle como que no hay como desconcentrar si alguien no como te roba o un perrito no te mastica. Como no pasa en Colombia quizás los perros, pero acá sí, claro. Eh, sí, otro también que no sabía que existiera era como planarrunches. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si tuvieras un hijo, Erika, ¿crees que Vishal se hubiera fijado en ti? ¿Un hijo? Ah, ok, entiendo. Que tú se había casado, tenía hijo. Pues voy a responder a esa pregunta que no. Esa es la respuesta. Vishal no se hubiese fijado en mí si yo hubiese tenido un hijo. Y es aceptable y es entendible, ¿no? Quizás hay hombres que sí o mujeres que, pues que eso no están dentro de sus no negociables, pero uno de nuestros no negociables al momento de tener una pareja es que una de las tantas cosas era que no ni estuviera divorciado o divorciada o que tuviera hijos o hijas. Sí, entonces es como muy subjetivo y no piensen que estamos hablando de otra persona, sino que nosotros. De nosotros, sí, estamos hablando de nuestra relación. ¿Qué error no podrían dejar que pase en su relación? Pues uno de los errores que yo tendría, o no más que tendría, es que yo debería, porque es un deber, que yo evite en mi relación, de pronto es las faltas de respeto. Creo que ese límite no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Yo creería que el tema del contacto físico, me refiero a los golpes. Eso, Sí, sí, sí. o sea, el momento que se tome ese límite ya no hay reversa. Sí, y aparte de esos dos pilares, como podemos decir, importantes, tercero podemos decir, puede ser muchos, pero tercero en este caso es como comunicación también, que puede hacer caer cualquier relación sea. Entonces, buena comunicación, qué hay que hablar, cómo hay que hablar y por qué hay que hablar, ¿sabes? Es muy importante comunicar y poder explicar todo lo que sienta o todo lo que piensa. Vishal, ¿cuántos idiomas sabes? ¿Quién te enseñó y cuántos tiempos llevas hablando español? Pues en este momento hablo muy poco, bueno, muy poco porque según mi meta. Yo hablo 4, hindi, inglés, español y portugués. Estoy hablando y estoy practicando alemán. Pues hace 3 años que estoy hablando español. ¿Y quién me enseñó? Pues empecé con Duolingo, obviamente, y después un instituto que se llama Instituto Cervantes. Y después, al mismo tiempo, podemos decir, al mismo tiempo estaba hablando y creando esa comunidad de los españoles, latinoamericanos,
entre cuales fue Erika también, primero mi amiga, y estamos hablando, practicando por mucho tiempo. Eso es. Otra, sabemos que Michelle habla español, pero después de esto también ustedes tienen dificultades de poder comunicarse cada pensamiento. Obviamente, si hablamos al mismo si hablamos mismo idioma, también tendríamos muchos pensamientos que no podríamos comunicar. Puede pasar con muchas personas, todas las personas quizás. Y otro punto es que lenguas tiene limitaciones también. Entonces por eso hay que actuar, hay que mostrar con tus actos que quiere comunicar, ¿sí? Entonces eso es también muy importante. Pero en este caso si les dificulta compartir un pensamiento, entonces para por un rato, analiza tu pensamiento, escríbelo o dile a tu pareja en un momento tranquilo que ella escucha o intenta comprender ese pensamiento, esa emoción. ¿Por qué? Porque cada pensamiento, cada emoción está válido, vale mucho. Sí, y sugerencia también para las mujeres que de pronto solamente saben un idioma, reconfirmar la idea del chico, ¿sí? Porque puede que él sepa español, pero al momento de construir una oración se va mal. Y entonces puedes sentirte tú un poco ofendida, pero realmente eso no es lo que él quiso decir, sino que su idea era otra. Entonces ahí el tema de la comunicación y la reconfirmación de su mensaje es importante. Vishal, das clases de hindi, español e inglés. Pues sí, es cierto, puedo dar clases. En este momento no tengo mucho tiempo, pero en muchas ocasiones grabo video para enseñar muchas cosas de hindi que pueden ver en nuestro canal, nuestro Instagram, y nos pueda preguntar personalmente en nuestro Instagram para cualquier frase o cualquier video que yo haga para enseñar una gramática o algunas frases 10-20 para sobrellevar en India, o sobre comida, vocabulario de viajar, de turismo, cualquier sea. Entonces estamos muy atentos en este tema de enseñarles hindi. Y hablando de otro idioma, inglés y español, sí, ahora hablo ambos idiomas hace mucho tiempo. Entonces sí es cierto, yo enseño poco a poco a las personas que están interesadas en aprender, y yo puedo a más personas también, dependiendo su interés o su voluntad, obviamente. Dica, recuerdo que eres psicóloga, ¿tú das terapias? Sí, doy terapias psicológicas. Entonces, si necesitan apoyo en algo, me escriben y agendamos una cita cuando lo necesiten. Claro, y mis amigos, como ella tiene su especialización y como práctica también, que ella lo hace, entonces, según, experiencia personal, aunque no me ha dado terapia, pero su forma de ser es como percibir y presentir como una persona. Y como decimos en los temas de psicología, que ella pueda saber y pueda entender bien las personas. Entonces es bueno, y si alguien necesita una terapia normal pueda recibir para autorreflexión, autoayuda, motivación y esas cosas. Michelle, ¿cuál ha sido tu mayor reto al tener una novia latina? ¿Por qué te ríes? Soy muy normalita. Bueno, lista de los retos. Lista de los retos. Cualquier persona del mundo tiene o lleva un mundo dentro de él o ella. Entonces es difícil, primero, como cuando tú empiezas a conocer y todo eso. Bueno, no voy a decir como que solamente que ella fue una latina fue un poco difícil o fácil, sino que la relación a distancia te hace enseñar, te hace ver muchas cosas, muchos temas, muchos conceptos en una diferente perspectiva. Por ejemplo, del amor, que es como base de la relación, uno de los bases, que nos hace aprender a amar a otra persona con las palabras, con los mensajes, con las videollamadas, con las fotos, con los besos, con incluir a esa persona en nuestra vida con esa distancia, ¿sabes? Es uno de los retos por nuestra relación,
Y si hablamos específicamente para latinas, entonces puedo decir que exageración es un verbo que me hace como explotar mi cabeza, después arreglarlo de nuevo y pues eso. Es que es un tema de comunicación. Es un tema de comunicación. Entonces, claro, a veces la información viaja mal hacia acá y yo digo, ¿what? ¿Estás queriendo decir que soy lo peor del mundo? La siguiente y la última pregunta. Erika, ¿cuál ha sido tu mayor reto al tener un novio de India? Sí, la comunicación. O sea, no me refiero a que no haya comunicación, sino que hay mucha comunicación, pero a veces no se entiende exactamente qué es lo que queremos decir. Entonces, ahí se puede armar, mejor dicho, la guerra de Troya. Él dice, no, pero es que yo no sé qué. Aparte que, miren, lo que dice Vishal es cierto porque uno a veces entra con una percepción de los hombres de India. Entonces, por ejemplo, en uno de los reels que subimos a Instagram, decía que todos los hombres de la India son mentirosos. Entonces uno como que dice, ¿será que también mi chico es mentiroso? A veces es importante recordar que somos únicos, que no hay nadie igual a Erika o alguien igual a Vishal, pero que cada uno de ustedes conoce su proceso. Lo único que yo sí les recomiendo es que por favor no se dejen sesgar. No atribuyan cualidades o cosas que no existen en su relación. Y sí, importante, como tip, por favor, que sus padres, o sea, los papás de tu chico, te conozcan. Y listo, espero que hayamos respondido todas sus preguntas. Había unas que se repetían, entonces por eso pues respondimos las más importantes, relevantes. Igual no duden en dejarnos sus comentarios, en suscribirse y también recomendar nuestro canal, quizás a conocidos o conocidas que estén pasando también por una relación a distancia. Buenos dostones y dostonas, es un placer que nos hayan seguido y hayan llegado hasta el final de nuestro video. No duden en suscribirse, les enviamos un gran abrazo y namaste.